Hey, ¿qué tal? Bueno, domingo por la mañana, día soleado. No he puesto luz artificial, o sea que podréis disfrutar de los cambios de luz si pasan nubes delante del sol. Estoy un poco bajo en el encuadre de la imagen, pero lo he hecho a propósito porque a mí me gusta poner como mensajitos secretos por aquí detrás, que son portadas de discos, así a aquellos que tengan curiosidad, pues pueden ir buscando. Me gusta estimular esa curiosidad. Y quería que apareciese este disco de Crusaders, Hollywood, disco que no conocía, conseguí hace poco y ¡pum! Brutal. Graham Central Station, Larry Graham, bajista de... Os dejo que lo busquéis. Bueno, vamos a empezar por mi estado de ánimo. Yo qué sé, vamos a ver si tengo aquí cositas apuntadas para no olvidarme, pero tampoco es mucho de lo que os tengo que hablar hoy. Hace muchos días, más de los que yo me había propuesto a nivel de periodicidad, grabar vídeo, que no grabo. Esto es porque he estado muy enfadado, Mi estado de ánimo había pasado de esa tristeza que os iba compartiendo al enfado casi repentino, ¿no? Que supongo que es ese punto de hartazgo, ¿no? Cuando uno ya se harta de estar triste o se harta de la situación sin darse cuenta de manera subconsciente en la que vive, que le genera esa tristeza, y de pronto se enfada, ¿no? Este es un mecanismo de defensa. Yo supongo que el enfado, la furia, todo eso tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Si nos vamos al humano ancestral, ¿no? Aquel que vivía en cuevas y cosas así. ¿Por qué? Es complicado, no sé, me pongo aquí delante a contaros, poco podré expresar, hay muchas cosas personales que todavía no quiero compartir públicamente, pero bueno, tiene que ver con mi vida en general, con mi aspecto artístico y laboral, digamos, sobre todo. También hay unas pequeñas partes más personales, comportamientos, programas subconscientes, qué sé yo, traumas, yo qué sé. El caso es que bueno, he pasado de ese enfado a estos días, que sigo teniéndolo, a un punto de duelo en el que pues voy a tener que empezar a dejar atrás ciertos aspectos de mi vida que siempre he considerado que me definían como persona, no solo como artista o como partícipe de esta cultura, o a veces me he sentido muy responsable de ser un comunicador o un equilibrador en la cultura hip hop local, no porque yo quiera hacer eso, pero que sin darte cuenta pues ves que al final cuando estimulas la cultura, ¿no? O haciendo cosas, pues no estás muy acompañado, sueles estar bastante solo, o hay 2 o 3 personas más que lo hacen, y ves que tiene efecto, ¿no? Que mucha otra gente aparentemente depende de ello. No es así, es irreal, esa dependencia no existe, pero ya sabes cómo somos de crueles en nuestro subconsciente. Y bueno, pues ahí estoy. No tenía ganas de grabar nada y estos días no he grabado porque no tenía ganas. Aunque a veces no tengo ganas, me siento y ya me pongo a hablar y se me olvida, ¿no? Pero realmente es que no tenía... O sea, me daba cuenta que no iba a ser un buen vídeo. Que tampoco ese es el motivo por el que grabo estos vídeos, no tienen que ser buenos, que se me entiende, ¿no? Lo voy a dejar ahí, el tema del estado de ánimo, porque podría ser largo y podría ser todo el vídeo. Me sirve para darme cuenta de que no es fácil asentar todo lo que siento y las ideas y comunicarlo. Pero bueno, ahí empiezo, ¿no? El fin de semana pasado estuve con Metro iniciando esta especie de saga de conciertos que vamos a hacer juntos para promocionar su
su carrera como MC, su vuelta, digamos. Su carrera ya está más que promocionada. Y yo pues le estoy acompañando, ¿no? En cierto modo me siento afortunado de ir junto a un viejo amigo y además pues de hacer algo que me gusta mucho, que es subirme a un escenario con un MC que dirija el cotarro y estar yo ahí de director de orquesta, me gusta. Bueno, fuimos a Bilbao y luego fuimos a Vitoria. La poquita gente, la verdad que no ha sido como esperábamos. Bueno, yo tampoco tenía una expectativa sobre el tema, pero yo creo que Metro sí, como mínimo cubrir gastos y esas cosas porque íbamos a entradas, pues nos ha costado mucho. Y no pasa nada, es parte del juego y bueno, luego ya vienen conciertos que sí que van a caché y cosas así que pues, nos servirán para cubrir este pequeño tropiezo, digamos. Pero nos ha hecho ver un poco la realidad, esta de la que se habla tanto, cómo funcionan hoy las redes, porque al final si nos dedicamos solo a promocionar una actividad de este tipo por redes, pues nos arriesgamos a que nuestro público, que es de otra generación, le cueste acordarse o cruzarse con la información, ¿no? Y muchas personas que no vinieron, yo creo que en parte es porque si sabían que iba a suceder el concierto, se olvidaron, se vieron abrumados por muchísima información posterior que no tenía nada que ver y bueno, lo típico. Entonces, bueno, quizá tengamos que recurrir, esto lo estuvimos hablando, al estilo antiguo, al estilo noventero, de imprimir unos cuantos carteles y pegarlos en los lugares donde se junta la peña. ¿Quién sabe? Bueno, el caso, lo importante para mí de este viaje ha sido ciertos reencuentros, ¿no? Por un lado fui a Bilbao, que es un lugar donde yo me he semicriado, ya que cuando yo me vine a vivir a Barcelona en 1982 fue a raíz de que la familia con la que yo vivía, que era con el lado de mi madre, mis padres se separaron cuando yo era bebé, pues yo vivía con mi madre, yo vivía en Sitges y vivía con 3 hermanos por parte de madre, y esta familia se rompió en ese año, entonces los hijos nos fuimos con los respectivos padres y yo me vine a Barcelona, ¿no? Y mi madre sola se fue a vivir a Bilbao, a la zona de Guecho, Algorta, por ahí, y ya se instaló allí. Y a partir de eso, pues toda mi adolescencia yo iba a visitar a mi madre en verano y esas cosas. Y justo fue cuando empecé a conocer el hip hop y tal. Y bueno, cuando yo iba allí, evidentemente no encontraba nada, no era tan fácil. Y además es una zona donde el hip hop no pegó tan fuerte. Y había ya una cultura, una contracultura, digamos, callejera muy arraigada allí, más relacionada con el skate, con el punk, con la movida Ocupa, ¿no? Y el hip hop era una cosa muy americana, ¿no? Americanizada, ¿no? Como decían ellos, y no encajaba estéticamente y tardó bastante en cuajar. El caso es que, bueno, yo cuando ya tenía 17 o 18 años ya me llevaba pintura y bombardeaba por ahí, no había nada. Literalmente en la zona de Guecho yo nunca vi nada que tuviese que ver con el graffiti, que no fuese político o incluso alguna cosa relacionada con el punk o el skate, pero vamos, ni lo recuerdo casi. Aunque había un buen centro de skaters allí, no había mucha actividad fuera de la pista, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que un día me fui a unas vías en la estación de Bidezábal, ahí en el barrio de Guecho, bueno, en la ciudad, en el pueblo de Guecho, y estos son las afueras de Bilbao, ¿ok? Margen izquierdo. Y pinté una pieza. Bueno, pues parece ser que esta pieza, pues esto debe ser como en el 89 o así. Parece ser que esta pieza fue el punto de ignición para la escena del graffiti local. Esto me lo han confirmado allí varias veces, ¿no? He conocido gente incluso de generaciones posteriores que sigue teniendo este discurso. Recuerdo una conversación que tuve con Lluvia, que ya es original de esa zona, es una escritora que nace ya a finales de los 90, empieza a escribir, y con la que he compartido oficina en una época en que trabajábamos los dos en Montana. Ella me contaba que
corría la historia de que yo empecé el graffiti allí o que mi pieza comenzó a estimular a otros escritores a pintar, ¿no? Y bueno, la cosa es que estando allí, pues se puso en contacto conmigo, se pusieron en contacto un par de colegas. Bueno, yo no los conocía personalmente, son gente de aquella generación, de aquellas primeras generaciones, ¿no? que están haciendo como un documento histórico sobre el origen del graffiti en Bilbao y bueno, habían acabado atando cabos, diciendo tenemos que hablar con Capi porque muchos de los originales hablan de Capi como el que los impulsó o los motivó o les dio información relevante en el momento que empezaban, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos una entrevista y recordamos muchas cosas, me enseñaron fotos, me regalaron una revista, la tengo aquí, muy guay, donde hay una entrevista a Bada, que es uno de los personajes que yo conocí en esa época maravillosa, 92, 91. Palabra número 2, no sé si la conocéis. No, un fanzine de graffiti en blanco y negro. ¿Os lo podéis creer? Y es actual, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Que fue muy guay porque todo esto lo voy a hilar con otro momento curioso que ocurrió hace un par de días. Es que NY Salah, rapero importante en España, miembro, uno de los MCs de MD Click, Miranda de Ebro, está por la zona, acaba de sacar una canción. Y en la canción él mismo me etiquetó en Instagram, digo, ¿y esto? Pero anda, qué guay que me etiquete, y lo miro y digo, coño, si me menciona, ¿no? Bueno, menciona a Metro, casualmente, que también estábamos allí en estos días, y le agradece por los videojams y por haberse comunicado con él en aquella época. Me menciona a Muki y a mí mismo por haber participado pues, con Bunker y con nuestras ganas de expandir el negocio por un lado, pero la cultura por el otro, y enviar a todas las ciudades, por muy lejos que estuviesen, ¿verdad?, material y atender a las llamadas. Pues bueno, nos menciona ahí y nos agradece, ¿no? Se nota que es un agradecimiento de corazón, que yo lo he escuchado y me ha gustado, o sea, escucharos el tema porque explica muchas cosas de los orígenes, que explican un poco cómo era la España de los 90 en la cultura hip hop sobre todo, ¿no? Y me ha hecho recordar cosas, ¿no? Y una de las cosas que se ha hilado, ¿no? Esto no, parece que no sea casualidad, pero al final todo esto pues acaba conectándose, es que cuando yo fui a pintar por primera vez a ese muro en la estación de Bidezábal, me había traído algunas pinturas de Barcelona, ¿no? Algunos spray color, ¿no? Estos botes que se fabricaban en Valencia, en la empresa Tecnova, algunos Felton, que era una marca que estaba empezando a despuntar en esos años, una gama doméstica que se llamaba Expo Color. Felton es una empresa que fabricaba los botes en Barcelona, en las afueras, y poco más. Quizá me había llevado algún Novelty, que creo que es una marca que más bien está centrada en Madrid. Bueno, allí era muy popular, era una de las pocas que tenía botes grandes, más de 200 mililitros, que era el estándar de las otras dos, y también tenían algunos colores diferentes a la gama de 24 colores absurda que tenían las otras dos marcas. Novelty se conseguía en Barcelona, poco, pero se conseguía. Entonces yo me había traído esto, pero me faltaba algo, y recuerdo que le dije a mi madre, o a alguien de allí, no recuerdo, dónde podía comprar sprays, y me llevó a la ferretería del barrio, no sé si de Algorta o de Guecho, pero bueno, en una ferretería, y tenía unos botes que se llamaban, que tenían el nombre de la palabra RAL, ¿no? R-A-L, bien grandes, así, unos botes muy feos, pero con el formato de 400 mililitros, que era como muy europeo, y con tapones de colores súper guapos, tipo magentas, ¿no? O turquesas, colores que no existían en las otras gamas. Y me compré 2 o 3 de esos botes
y pinté aquella pieza y me acuerdo que me los llevé, esos botes me los llevé. Me vais a disculpar que tengo la boca seca, me voy a tomar mi té matcha de la mañana. Bueno, ¿qué pasó? Cuando montamos la tienda en 1993, con la ayuda de Jordi Rubio, ¿no?, el que después montaría la marca Montana con nuestra ayuda, él trabajaba en Felton y nosotros le dijimos que a cambio de esta ayuda pues íbamos a poder mejorar la marca Felton dándoles colores y todas esas cosas, ¿no? Sugiriendo colores, sugiriendo formatos, caps. Bueno, y al final eso lo hicimos. Hubo una temporada como de amistad con Felton que duró durante todo el año del 93, desde que abrimos hasta pues eso, unos 12 meses más, hasta que empezó Montana. Y una de las cosas que hicimos fue darles colores, y para eso pues les dijimos a Jordi que necesitábamos colores de ese tipo, ¿no? Y le enseñamos estos botes que ponían RAL, fabricados por Félez y Maza, ¿no?, en el País Vasco. Y entonces él nos dijo, RAL, esto es una gama industrial que es estándar en Europa, y nos trajo una carta de colores con 100 colores, donde estaban todos numerados, se llamaba Gama RAL, ¿no? Y ahí pues estaban estos mismos colores, y es por eso que se llamaban RAL los de Félez y Maza, porque lo que hacían era duplicar esos colores con la mayor exactitud posible. Entonces, bueno, para nosotros fue muy fácil, pillamos de ahí los 12 primeros colores que Felton usó para agrandar su gama. Pero bueno, mientras todo este proceso ocurría, nosotros al abrir la tienda lo que hicimos fue contactar con la gente del País Vasco para decirles, oye, mira, vamos a abrir una tienda de sprays especializada en arte, ¿vale? Y nos gustaría tener vuestra pintura aquí. Claro, creo que ellos no tenían clientes en Cataluña. Entonces estaban muy ilusionados, nos pusieron muchas facilidades y además nos hicieron buen precio, porque claro, cuando les dijimos una caja de esto, una caja del otro, una caja del otro, flipaban, ¿no? Porque una ferretería suele tener 1 o 2 botes de cada y no toda la gama, ¿no? Nosotros fuimos a saco. Y tanto es así que durante unos meses esa gama, los Félez y Maza, eran muy populares en Barcelona. Y gente que se acordará de esto, ¿no?, de los primeros meses de la tienda. Y hasta que no llegó Felton con los nuevos colores y ya Montana, Félez y Maza estuvieron ahí bastante activos. Tanto es así, que aquí viene lo gracioso, que un día el representante, porque en esa época se movía todo con representantes, ¿no? O sea, tú llamabas a la fábrica y te decían, vale, pues te envío al representante. Y venía un señor con corbata, con una maleta y con un Excel en formato papel y tomaba pedido, ¿no? Y luego él se llevaba una comisión de esas ventas. Entonces el representante, pues claro, cada semana le llamábamos, venía, ya es que venía directamente, no sé qué día de la semana venía a tomar pedido, ¿no? Y un día aparece el representante con un señor muy grande, con un puro en la boca, apagado, estábamos en una tienda de sprays, y con una cara así de me gusta mucho comer, grandote, y nos dice... El representante nos dice, hola, mira, hoy os traigo al señor Maza, que estaba deseando conoceros. ¿Cómo? El señor Maza, ¿no? Claro, el bote ponía Félez y Maza, digo, será este señor. Para nosotros era como si viniese alguien de la realeza, ¿no?, a vernos. Este era el impacto. Es una anécdota frívola, pero me hizo pensar en todos estos días, estas entrevistas, y recordar estos botes, y el chico que me entrevistaba me enseñó una foto del bote. Me hizo acordar del señor Maza, ¿no? Y cómo llegó a pillarse un coche, un tren o lo que fuese, un avión, para venir a Barcelona, para lo que fuese, y dedicó un ratito a venir a ver a su mejor cliente de Barcelona, que eran 2 hippies llenos de pintura que pintaban graffiti ilegal. Bueno, cosas de la vida. ¿Qué más os quería contar de ese viaje? Bueno, poco más. Fue durillo, coche, road trip, ¿no?, a la vieja usanza, estilo 90s, cuando empezábamos a presentar maquetas y viajábamos para arriba y para abajo, con Metro siempre lucubrando y
filosofando sobre todo. A veces necesitábamos unos momentos de silencio en el coche para decir no puedo pensar más, me duele la garganta de tanto hablar. Y bueno, pues seguiremos en eso, no sé, a ver si en los próximos conciertos que hacemos, pues si os queda cerca, pasaros, porque hacemos un show muy divertido en el que recuperamos cosas de aquella época, esencia, algunos temas de Generación, de la maqueta, alguna cosita nueva también que Metro está preparando. Y bueno, ya sabéis cómo es él y cuál es su filosofía en sus letras, pues bueno, muy Metro todo, ¿no? ¿Qué más? Por último os quería contar una cosa que siempre me pasa, me ocurre que me lo preguntan mucho y luego cuando explico la historia se sorprenden. Es ¿de dónde viene el nombre de Capi, ¿no? Yo siempre me presento como Capi. Capi es mi nombre, no es el nombre que pone en mi DNI, pero es mi nombre, es como incluso mis familiares me llaman, ¿no? Mi madre me llamaba Capi, mi padre oscila entre mi nombre real y Capi. Como veis, estoy evitando decir mi nombre real, no me avergüenzo de él, es fácil de averiguar, pero ese nombre implica ciertas cosas personales que tienen que ver conmigo, nada más. Entonces no me suele gustar cuando alguien que me ha conocido como Capi hace el switch y cambia a mi nombre real. ¿Quién te ha dado permiso? ¿Sabes? Es como, si tú me has conocido como Capi, ¿por qué ahora me llamas por mi nombre real? A veces es violento decirlo, pero siempre eventualmente, y dentro de un marco en el que no suene mal, le explico a esa persona que no me gusta, que no me sienta bien que me llame así, porque esa persona no me ha conocido con ese nombre y ese nombre implica otras cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa Capi? ¿Por qué? ¿Qué significa ese nombre, no? Capi no es un nombre militar, no es capitán. Todo el mundo piensa que parece, porque parece que viene de ahí, el Capi, el capitán, ¿no? ¿Cómo surge? Os explico cómo surge y lo comprenderéis, ¿no? Primero empiezo a bailar break, formo el típico grupito de la clase, hacemos nuestro primer grupo, me hago 1984, fíjate, me hago mi primer graffiti con letras del nombre del grupo, el grupo de break se llamaban Elastic Breakers, flipa. Entonces yo ahí intentando entender cómo se hacían los 3Ds, Elastic Breakers, no sé qué, y ahí pongo los nombres de todos, ¿no? Antonio, José, no sé qué, digo, hostia, digo, esto habíamos visto ya la película Breaking y había un momento en que la película, en Breakdance, Kelly, la protagonista, le presentan a Turbina, ¿no? Y le dice, hola, esta es Turbina, y dice, hola Turbina, y Turbina le mira y dice, Turbina, dice, no, para ti soy Tony, Turbina es mi nombre de guerra. Y te lo tienes que ganar para poderme llamar así. Yo pensé, nombre de guerra, claro, los breakers tienen que tener como un alter ego, porque es como la calle, es otra familia, no sé, yo me hice mi película, digo, bueno, hay que tener un nombre. Entonces yo ahí me tuve que buscar un nombre. Y yo me estaba dando cuenta que en el grupo yo era el que capitaneaba el barco, ¿comprendéis, no? O sea, era como que era un barco y yo era el capitán del barco, porque todos estos hacían lo que yo decía. Puse el nombre del grupo, me los llevaba para aquí, para allá. Entonces dije, vale, pues soy el Capi, que era como el capitán del barco. Pero claro, ya le puse 2 P's, una Y, no quería que pareciese que fuese capitán, porque también entendía que, o sea, no era muy consciente de la parte militar de eso, porque tenía 13 años, pero no quería que pareciese eso. Y por eso desde un primer momento era Capi, y era Capi con letras diferentes a Capi, C-A-P-I, ¿vale? Estas letras fueron cambiando cuando empecé a pintar graffiti y al final, por circunstancias del destino, me había hecho un... Os lo voy a enseñar. Me había hecho esto. Este es el original, el que me había hecho por allá por el 88, 89, en la tienda Cero de Barcelona. Y no tenían... no sé qué letras, no sé, yo lo ponía con Y y con C y con 2 P's, pero faltaba alguna letra y al final dije, bueno, estas son las que hay, me hago este. Y me puse KPI. ¿Qué pasó? Que lo vestía,
Un día lo vestí en una sesión de fotos para el disco del rap de aquí. Cuando grabamos El Inspector Martínez, luego nos hicimos una sesión de fotos y bueno, ya salió el disco y ahí pues salía... Alguien me dijo, vale, los nombres artísticos que tienen que salir en el disco. Yo dije, Capi, C-A-P-P-I, yo qué sé, no sabía qué poner. No era tan importante como lo escribía, porque como hacía graffiti lo iba cambiando. ¿Y qué ocurrió? Que me di cuenta en la foto que tenía esto puesto en el cinturón. Dije, bueno, pues vamos a escribirlo igual para que no sea una incoherencia. Y desde entonces soy Capi con K y con I latina. Una de las elecciones más difíciles de graffiti que hay, porque si hacéis graffiti y intentáis terminar una palabra, un nombre con una I latina y encima una P antes que genera un hueco abajo, veréis que hay que trabajar mucho para que eso quede bien. Bueno, en cualquier caso, de ahí viene Capi, eso es lo que significa. Cuando alguien me llame, imagine que viene de capitán, si le gusta usar eso como regla mnemotécnica, pues que recuerde que es el capitán de un barco, no una cosa militar. Y ya está, yo qué sé, os he contado bastantes cosas personales hoy. Me ha hecho bien sentarme aquí delante de la cámara y explicaros cositas. Y vamos a ver cuándo hago el próximo, ¿vale? Como siempre, gracias por escucharme. Os voy a dar una frase que he escuchado hoy que me ha encantado. Cuando la injusticia se convierte en ley, desobedecer se convierte en un deber. Cuando la injusticia se convierte en ley, desobedecer se convierte en un deber. Mola, ¿eh? Esa genética del hip hop de la calle, ¿verdad? Nos vemos en otra.